En la República Dominicana, las historias que nacen en los barrios suelen ser como ríos de agua turbia. No se ven con claridad, pero arrastran sedimentos de violencia, pobreza, lealtades rotas y sueños que nunca llegaron a cumplirse. La historia de Pimpo el Haitiano no es la excepción. Su nombre se pronunció primero en las esquinas, en conversaciones rápidas entre jóvenes que sabían que era mejor no preguntar demasiado. Luego apareció en grupos de WhatsApp, en transmisiones en vivo de Instagram, hasta que finalmente se incrustó en los titulares de la prensa nacional. Para muchos, Pimpo era un fantasma con nombre y apodo, un hombre cuya identidad real parecía menos importante que la leyenda que se construyó a su alrededor. En los pasillos de la policía, su expediente crecía como un árbol torcido. Denuncias por asaltos, acusaciones de robo, sospechas de homicidio. Y sobre todo, un video que se volvió tan famoso que ya casi nadie recordaba cómo había comenzado la historia. Solo el momento en que un disparo pasó a centímetros de cambiarlo todo. Ese video, que más tarde sería clave para que el país entero supiera quién era Pimpo, mostraba a un hombre encorvado, con el miedo pintado en la cara, mientras el delincuente apuntaba un arma entre sus piernas y apretaba el gatillo. El disparo resonó como un trueno seco, un sonido que parecía atravesar la pantalla de cualquier teléfono. Y aunque la bala no lo hirió, el impacto emocional fue enorme. Las redes sociales hicieron el resto. Lo compartieron, lo comentaron, lo convirtieron en un símbolo de la violencia urbana. Pero, ¿quién era realmente Pimpo? ¿Un joven atrapado en un mundo sin salidas? ¿O un criminal que eligió ese camino con plena conciencia? Las respuestas variaban según a quién se le preguntara. En San Cristóbal, su territorio más mencionado, algunos lo describían como un muchacho tranquilo mientras no lo busquen. Otros como un tipo peligroso de verdad. La mañana de su entrega voluntaria, la ciudad parecía sostener el aliento. No todos los días un hombre con ese perfil aparecía en el Palacio de la Policía Nacional por su propia voluntad. El creador de contenido Capricornio TV había jugado un papel crucial. No era la primera vez que actuaba como mediador. En más de una ocasión, había utilizado su plataforma para lograr que personas buscadas por la justicia se entregaran sin violencia. Su estilo, mitad periodista, mitad figura de barrio, le permitía ganarse la confianza de personas que jamás abrirían la puerta a un agente policial. Junto a Capricornio, un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos completaba la escena. Su misión: asegurar que el proceso se realizara dentro del marco legal, que la entrega fuera más que un acto mediático, que se respetaran las garantías básicas del detenido. Cuando Pimpo entró al edificio, las miradas se dirigieron de inmediato hacia él. Vestía sencillo, pero su presencia imponía. En sus manos no llevaba nada, pero poco después, sobre una mesa, se colocarían un arma de fuego, un chaleco antibalas y cargadores, entregados de manera voluntaria. Eran piezas que hablaban sin necesidad de palabras. Objetos que habían estado en las calles, en noches largas, en momentos donde la vida y la muerte se decidían en segundos. La prensa estaba lista. Cámaras, micrófonos, celulares en modo grabación. Todos querían la primera imagen, la primera declaración. Y entonces, Pimpo habló. No tienen que llevarse a mi familia, ni a mi compañero, ni a mi mamá. Yo sé que cometí un error en ese atraco que se hizo viral. ¿Me entienden? Pero es un solo atraco que yo tengo. No todos esos crímenes que dicen. Lo del homicidio, eso se va a aclarar. Sus palabras tenían la crudeza de quien no sabe o no quiere adornar su versión de los hechos. Reconocía lo que para muchos era imposible negar, su participación en aquel asalto grabado en video, pero negaba la imagen de un criminal serial que las autoridades pintaban. El coronel Diego Pesqueira, con el tono firme de un vocero que mide cada frase, explicó a los periodistas que el procedimiento había seguido el protocolo: revisión física, colocación de esposas, evaluación médica
y posterior entrega al Ministerio Público. Un mensaje claro. La policía buscaba proyectar orden y transparencia en un caso que ya estaba bajo la lupa pública. En los barrios, la noticia generaba reacciones encontradas. Para algunos, su entrega era un alivio. Significaba que uno de los hombres más mencionados en crímenes recientes ya no estaba en las calles. Para otros, era motivo de suspicacia. ¿Por qué entregarse así? ¿Por qué ahora? ¿Qué negociación invisible había detrás? En el fondo, lo que pocos reconocían en voz alta es que Pimpo también era un producto de un contexto social específico. Creció en entornos donde la violencia no era un rumor, sino una parte cotidiana de la vida, donde la línea entre víctima y victimario es tan delgada que a veces se cruza sin darse cuenta, donde la falta de oportunidades, la tentación del dinero rápido y la presencia constante de armas hacen que la vida se convierta en una ruleta rusa diaria. Capricornio TV entendía esa realidad. En más de una ocasión, había usado su plataforma para contar historias de gente que vivía al margen de la ley, sin justificarlos, pero intentando mostrar que detrás de cada acto había un contexto. Su presencia en la entrega de Pimpo era la confirmación de que, incluso en medio del caos, todavía era posible tender puentes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por su parte, sabía que este caso sería observado con lupa. En la era de la viralidad, cualquier abuso, cualquier imagen fuera de lugar, se convertiría en otro escándalo nacional. Ellos estaban allí para garantizar que, incluso alguien acusado de crímenes graves, recibiera un trato humano. Mientras tanto, en redes sociales, el debate ardía. Algunos usuarios exigían condenas ejemplares, otros cuestionaban la eficacia de la justicia, otros más analizaban el papel de los influencers en procesos judiciales. Las opiniones eran tantas como las reproducciones del famoso video. Esa mañana, el Palacio de la Policía Nacional no solo fue el escenario de una entrega, fue el punto de convergencia de múltiples realidades: la calle y la ley, la violencia y la búsqueda de justicia, el espectáculo mediático y la fría burocracia judicial. Pimpo el Haitiano, un nombre que para muchos era sinónimo de miedo, se convertía ahora en un caso abierto, en una historia cuya última página aún estaba por escribirse. Pero hay algo que la prensa pocas veces cuenta: lo que sucede cuando las cámaras se apagan. Pimpo fue llevado a un área reservada, alejado de los flashes. Allí, el procedimiento fue más silencioso. Revisaron cada centímetro de su ropa, registraron sus pertenencias, documentaron el arma entregada. Luego, pasó a una pequeña sala donde un médico lo evaluó. La rutina de siempre: presión, pulso, preguntas rápidas sobre su estado de salud. Un paso necesario antes de enfrentar el peso de la ley. En ese momento, la figura pública se reducía al hombre real, sin cámaras, sin público, solo un individuo que sabía que, a partir de ese instante, su vida estaría en manos de un sistema que muchos en su posición consideran un enemigo natural. El futuro de Pimpo dependerá ahora de lo que pueda probarse en un tribunal. El atraco que él mismo admitió será sin duda parte central del caso, pero las demás acusaciones, el homicidio, los otros asaltos, serán un terreno de batalla entre fiscales y abogados defensores. Lo único seguro es que, mientras tanto, su nombre seguirá siendo tema de conversación en esquinas, programas de radio y transmisiones en vivo. Porque, al final, la historia de Pimpo no es solo la historia de un hombre. Es un reflejo de algo más grande, de un país donde las redes sociales pueden convertir un delito en tendencia, de una sociedad que aún debate entre castigo y rehabilitación, y de un sistema judicial que carga con la presión de resolver casos que ya han sido juzgados por la opinión pública.